General Assembly 1803, on the permanent sovereignty over natural resources, establishes that the violation of such rights is contrary to the spirit and principles enshrined in the UN Charter. General Assembly Resolution 2625 establishes that a war of aggression constitutes a crime against peace, that it entails responsibility, and that another state shall not acquire the territory de adquisición por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza. La resolución 3314 de la Asamblea General señala que, independientemente de que haya o no declaración de guerra, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado se constituye en un acto de agresión. A pesar de tener obligaciones jurídicamente vinculantes respecto a todos estos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos los viola abiertamente y con total impunidad. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que se comporta como un actor irresponsable de la comunidad de naciones, pretende convencer al mundo de que la ley es para estricto cumplimiento de todos menos del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la ideología del excepcionalismo, un Estado por encima de las leyes, un Estado sobre todo el mundo. Señor presidente, queda absolutamente claro que el problema no es Venezuela, el problema es el gobierno de los Estados Unidos. La transgresión masiva de la legalidad internacional debe ser entendida en sus raíces y por esta razón debemos desenmascarar las operaciones de desinformación que se han puesto en marcha por parte del gobierno de los Estados Unidos con un gigantesco aparato de propaganda para justificar su agresión contra un país pacífico como lo es Venezuela. Ya en el año 2019 se intentó imponer un gobernante títere para sustituir al gobierno legítimo de Venezuela y se llevaron a cabo operaciones clandestinas de sabotaje a los servicios esenciales. También se llevó a cabo un ataque desde el exterior disfrazado de ayuda humanitaria, varios intentos de magnicidio contra el presidente constitucional legítimo de la nación, una invasión fallida con terroristas y mercenarios, varios intentos de golpes de Estado, así como acciones para paralizar la producción petrolera a las que se sumaron más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. La nación venezolana resistió esta criminal operación de desestabilización bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha sido objeto de las campañas de propaganda internacional más intensas contra un jefe de Estado en la historia de nuestro continente. Hoy, en el 2025, ante el fracaso de todos los intentos anteriores, algunos grupos políticos en Estados Unidos necesitan una justificación para el uso directo de la Fuerza Armada. Las narrativas ensayadas por la maquinaria de propaganda han sido cambiantes, incoherentes, pero sobre todo falsas. Veamos las evidencias. La campaña de odio comenzó en los Estados Unidos con un ataque contra todas las venezolanas y todos los venezolanos, quienes fueron designados como enemigos extranjeros, invasores y terroristas, miembros del supuesto Tren de Aragua, y su presencia en Estados Unidos fue declarada como incompatible con la seguridad nacional de este país. Luego, se estigmatizó a todos nuestros connacionales como narcotraficantes y aún más se ha afirmado que en su gran mayoría son peligrosos delincuentes, escapados de cárceles y hospitales psiquiátricos. Se trata de una campaña xenofóbica y racista, como no se había visto una desde la Segunda Guerra Mundial contra otra nacionalidad de migrantes. Estamos en presencia de un clásico ejemplo de propaganda de guerra. No existe conexión alguna con la realidad, no existe evidencia, ni necesidad de presentarla, solo repetición de incoherencias con la esperanza de confundir, de crear una niebla que permita la agresión. Uno de los mayores creadores de la propaganda en el gobierno de los Estados Unidos durante la invasión a Irak lo dijo de un modo muy claro, cito:
Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros volveremos a actuar creando otras realidades que ustedes también podrán estudiar. Y así es como se resolverán las cosas. Somos los actores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo podrán estudiar lo que hacemos. Fin de la cita. Señor presidente, las máscaras hoy se cayeron. Todas las excusas infotóxicas para envenenar a la opinión pública se enfrentan a la crudeza de los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, cuando anuncian que el objetivo real no es la droga, no es la seguridad, no es la libertad, es el petróleo, son las minas, es la tierra. El 16 de diciembre, el presidente de Estados Unidos expresó que, cito, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron, todo lo cual debe ser devuelto inmediatamente. Fin de la cita. El 17 de diciembre, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, informó que toda la industria petrolera venezolana pertenece a Estados Unidos y exigió su devolución. El 20 de diciembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el bloqueo contra Venezuela se mantendrá en plena vigencia hasta que nuestro país devuelva a los Estados Unidos los activos supuestamente robados. Todo esto significa que el gobierno estadounidense reclama como suyo la mayor reserva de petróleo del mundo, lo que sería uno de los mayores actos de expoliación en la historia de la humanidad. Esta absurda afirmación confirma que no hay límite alguno en la adicción del gobierno de los Estados Unidos por el petróleo y que todas las excusas esgrimidas en relación con nuestro país han sido parte de una cortina de humo